Bueno, muy buenos días, teleaudiencia de Usmevisión. Bienvenidos a su programa Hablemos de. Para el día de hoy, como lo prometimos en nuestro programa anterior, vamos a tratar el tema del aborto, para lo cual hemos traído una invitada muy especial. Se trata de la doctora Lucelia Mazabel. Vamos a hacer una pequeña presentación de ella. Le damos gracias a cada uno de ustedes por sintonizarnos y le pedimos el favor a nuestros televidentes que nos llamen a la línea telefónica 763-2514 y nos hagan preguntas con respecto al tema del día de hoy. El tema del día de hoy, como lo habíamos anunciado en la semana pasada, es sobre el aborto, la penalización del aborto y por qué debemos penalizar o no penalizar el aborto, porque la Corte Constitucional aprobó estos 3 casos cruciales realmente dentro de la vida de una mujer, y por qué los autorizan. Una localidad con mucho empuje y ganas de salir adelante. Agradezco, Gustavito, tenerme en cuenta para esta pequeña exposición de conceptos. Mi nombre es, como ya dijo el doctor Gustavo, Lucelia Mazabel Escarpeta. Soy abogada litigante, llevo 11 años en estas lides del litigio, donde he tenido que manejar algunos casos penales en calidad de defensora de personas que se encuentran investigadas precisamente por la práctica del aborto. Muchas gracias. Bueno, doctora Lucia, vamos entonces, antes de abordar nuestro tema del día de hoy, que es el aborto, a presentarles o hacerles una pequeña reflexión a nuestros televidentes con respecto a lo que es el tema del aborto. Vamos con una pequeña canción, una pequeña introducción a este gran tema que nos va a apasionar realmente el día de hoy. Bueno, amables televidentes, esta era una pequeña reflexión con respecto al aborto. La verdad, nosotros no somos partícipes de esta práctica del aborto, pero tenemos que ver el aborto desde varios matices, desde varios puntos de vista, y eso es lo que queremos hacer el día de hoy. La doctora Lucy nos va a hablar cuáles pueden ser estos matices desde los cuales debemos mirar el aborto, porque no solo es la parte social, la parte política, sino otros matices que influyen dentro de la sociedad. Doctora Lucy, cuéntenos cuáles son estos matices. Bueno, sabemos bien que la práctica del aborto es una práctica tan... Uno de esos matices yo diría que es el matiz moral, el matiz social, un matiz religioso, un matiz económico, un matiz político y un matiz jurídico. Hay que abordar ese tema desde todos esos matices. El matiz social, ¿cómo lo abordamos? El espacio. Si ustedes compran un ejemplar del espacio, podrán encontrar que hay páginas enteras de anuncios sobre prácticas del aborto. Sobre prácticas del aborto, y las autoridades, es muy cierto, en todos los periódicos, claro, salen. Y las autoridades no hacen absolutamente nada. ¿Y cuánta plata tiene este señor, la familia dueña de este periódico? Recordemos que incluso el hijo de esta familia fue gobernador de Cundinamarca, que lamentablemente está metido en graves problemas de corrupción y hoy se encuentra privado de la libertad. Gente que se ha lucrado con todos esos avisos que le hacen mucho daño a la sociedad.
de aquí que yo enunciaba, vuelvo a los matices, por ejemplo, el matiz de la moral. Aquí, lamentablemente, en nuestra sociedad colombiana se maneja, nuestra sociedad es una sociedad, yo diría que mojigata, se maneja la doble moral. La iglesia maneja una doble moral, nosotros como parte de la sociedad manejamos una doble moral, el Estado maneja una doble moral, la misma administración de justicia maneja una doble moral con relación al tema del aborto. ¿Por qué digo que la iglesia ha sido la iglesia y la religión, yo diría que con mucho respeto, ¿no? De pronto hay excepciones, pero la iglesia, llámese iglesia católica, llámese iglesia cristiana, se han opuesto tajantemente y precisamente han criticado muchísimo el último fallo de la Corte Constitucional que como bien sabemos, autoriza un aborto, es muy fácil. Pero miremos más allá, esto es más profundo de lo que cualquier persona pueda imaginar. Vemos, por ejemplo, que nuestra sociedad colombiana, el 90%, yo diría que incluso más del 90% de los embarazos en Colombia son producto de relaciones de embarazos no deseados, en un gran número de relaciones sexuales clandestinas, por decirlo. ¿Eso a qué se debe? Hay una descomposición social. ¿Con base en qué? En que hay un gran número, hoy por hoy, hay un gran número de jóvenes, de hogares disfuncionales. ¿Qué es un hogar disfuncional? Es aquel hogar o aquella familia que está conformada únicamente por el papá o en otros casos solo por la mamá. Lamentablemente la familia en Colombia cada día va en detrimento, va descendiendo en vez de ascender positivamente. Claro que sí, doctora Lucy. Invitamos a nuestros televidentes a que nos llamen a la línea telefónica 763-2514 para que se comuniquen con nosotros, nos hagan preguntas con respecto al tema del día de hoy, con respecto al aborto. Vemos cómo la sociedad influye bastante dentro de la toma de la decisión del aborto, y vemos cómo la misma sociedad se encarga del aborto. Desde nuestras familias, una de nuestras hijas, y es muy común, una de nuestras hijas queda embarazada. ¿Cuál es la primera actitud que asume un padre o una madre? Muchas veces es de rechazo. No se le brinda la orientación a esa niña, una orientación adecuada, no se le ha educado sobre cómo debe asumir su vida sexual para que la tome con responsabilidad en el momento que ya se vuelve una personita productiva o fecunda. Entonces, vivimos por vivir, en nuestras familias vivimos por vivir, nos gusta muy bonita nuestra niña, crece nuestra florecita y ya, pero no nos preocupamos por orientarle para que una mujer tiene que tomar, por ejemplo, toma la decisión de abortar porque es rechazada por su pareja, una pareja irresponsable que les abandona. Entonces, di tú, una niña adolescente de 14, 15 años, 16 años, aún de 20 años, son unas niñas que todavía no tienen definido qué es su futuro, su vida, cómo la van a abortar, entonces cómo la van a manejar. Entonces se ven solas. Tú lo sabes, como funcionario judicial que eres, sabes que en Colombia la justicia en unos casos es rogada y en otros en otro caso represiva. Es decir, en el campo penal la justicia en Colombia es represiva más no preventiva. Entonces el Estado se dio la pela
de penalizar el aborto, pero no se ha dado la pela en buscar políticas de prevención, prevenir el aborto. Claro, Deben sí. existir políticas de prevención para poder decir, oye, penalicémoslo. Esto ya nos conlleva a otra pregunta que le haremos después de este pequeño corte de comerciales que vamos a tener, y es con respecto a su posición, a lo que nos hablaba ahora, con respecto al por qué usted no está de acuerdo con el aborto, pero tampoco está de acuerdo con la penalización del aborto. Eso es lo que nos económico que representa, o todo lo que se mueve económicamente alrededor de la práctica del aborto. Y habíamos hablado y había comentado la mojigatez de una sociedad y del Estado. Yo soy muy radical en decir que el Estado debe ser preventivo. Ya habíamos hablado que de igual manera como se penalizó el aborto, el Estado no se ha dado la pela en presentar y poner en favor de la sociedad unas políticas de prevención para evitar que mujeres cada día, que menos mujeres se practiquen un aborto. Entonces solamente juzgamos, pero no prevenimos, ni nosotros desde el seno de nuestras familias, ni el Estado, porque el Estado ha fallado. Sabemos que Colombia es un Estado social de derecho, así lo dice nuestra Constitución. Como Estado social de derecho, el Estado debe proponer grandes reformas y grandes políticas de prevención, así como se ponen políticas para prevenir otros delitos de tipo común. También hay que de tipo común, también el Estado debe darse la pela con políticas preventivas para evitar el aborto, y no se ven por ningún lado. Simplemente cogemos una niña asustada por su nueva situación, o una mujer, ya llámese mujer adulta, o llámese adolescente, o llámese niña, se practica un aborto y por desgracia es capturada en flagrancia. Se le psicológico, tanto lo moral, tanto lo físico. Y yo pienso que de 10 mujeres que acudan a un centro asistencial el día de hoy a practicarse el aborto con una buena orientación y con una buena persuasión de no hacerlo, yo diría que el primer día posiblemente 3 mujeres renuncien a abortar. Ya estamos ganando 3 mujeres que no practicaron el aborto porque en el momento que se lo pensaban practicar recibieron una orientación psicológica y moral. Claro que sí, doctora Lucy, pero yo pues obviamente tenemos un punto de vista bastante diferente con la doctora Lucelia, y es con respecto a despenalizar desde este momento el aborto. Yo creo que lo primero que debemos hacer es enseñarle a nuestros jóvenes, como lo hemos venido haciendo acá en su canal Uzmevisión, con respecto a estos valores, el valor de la vida, enseñarles por qué es el respeto a la vida, por qué es el respeto al amor, que nos conlleva a tomar una buena o una mala decisión con respecto a nuestra pareja, porque es que los jóvenes se dejan guiar más por las emociones que por los sentimientos y que por la razón, y realmente eso es lo que conlleva a que tantas jóvenes a que la mujer se desubique y tome una decisión desafortunada como es la de practicarse un aborto. Claro. O sea, mi posición no es, bueno, yo me ratifico en que no es machista, pero a pesar de esto, lo que dice la doctora Mazabel es muy cierto. Nosotros influimos de cierta forma, una forma de pronto indirecta, a que esta mujer tome esta mala decisión, porque pues para mí es una mala decisión, porque para mí prima
el derecho a la el vida, derecho claro. a la vida, prima la vida, porque nosotros no somos los que la damos. El que da la vida realmente es nuestro Dios y no Claro, nosotros. claro. Entonces nosotros no podemos acabar algo que nosotros no damos, no podemos atacar algo que nosotros no estamos dando. Entonces por esa razón vuelvo y le hago la invitación acá delante de las cámaras para que nos acompañe de hoy en 8 para no terminar con este tema porque realmente este tema es bastante amplio, bastante complejo y habrán muchos puntos de vista, habrán personas que nos vayan a atacar más con respecto al tema, por sintonizarnos, por estar acá en su programa Hablemos de, y ya saben que de hoy en 8 seguiremos con este tema del día de hoy. Queremos saber si la doctora nos puede acompañar de hoy en 8 acá a este programa Hablemos de, para pues vuelvo y le digo, no finalizar el tema porque el tema es bastante amplio, pero sí terminar de pronto con estos matices o estos puntos de vista que empezamos el día de hoy. Gracias, Gustavito. Quedamos empezando el tema, quedaron muchas cosas por aclarar, muchos puntos de vista. Lamentablemente para de hoy en 8 días no puedo, tengo ya programado un viaje. De ser posible, si les pudiera acompañar el siguiente fin de semana, con mucho gusto. Es un tema muy apasionante, muy álgido, muy amplio que tratar y siento que quedamos hasta ahora iniciados. Claro que sí, yo creo que así mismo quedaron nuestros televidentes apenas iniciados con respecto a este tema, con respecto a lo que es la penalización del aborto, porque nuestra sociedad colombiana está penalizando el aborto, pero nuestra Corte Constitucional ha tenido o ha ampliado la libertad de la práctica del aborto en estos 3 casos específicos. Recordemos que los casos son por violación, por malformación del feto o porque la madre corra algún riesgo dentro de su vida. ¿Sí? Temas de interés para la comunidad, y con la doctora Lucelia nos veremos entonces de hoy en 15 días que ella nos ha abierto esta puerta para terminar este tema que realmente queda comenzando. Entonces vamos a ver de hoy en 8 otro punto de vista y de pronto de hoy en 15 días nos encontraremos con la doctora Mazabel Escarpeta y concluyan realmente una posición o lleguen a un acuerdo o cada uno de ustedes pueda tomar una decisión con respecto a este tema del aborto. Muchas gracias por sintonizarnos, Dios los bendiga ricamente y quedamos sintonizados entonces para de hoy en 8 seguir tratando estos grandes temas. Muy amables y que Dios los bendiga.